Bueno, vamos a ver hoy día hipófisis, tiroides, si nos alcanza en tiempo, mama y ovarios. La hipófisis, ustedes saben que se encuentra en la silla turca. ¿Recuerdan cuando vimos nosotros en radiografía? Está la silla turca, se ubicaba por encima del seno esfenoidal. Entonces, esta es la radiografía, el seno esfenoidal, y esta es la silla turca. En la silla turca es donde se ubica la hipófisis. En la tomografía simplemente nosotros podemos visualizar la glándula hipófisis sin contraste, de una forma isodensa. Acá estamos viendo la radiografía. En la tomografía que se está de aquí, vemos una zona hipodensa dentro de lo que esto es la silla turca, un corte axial. Ambos son resonancia magnética. En la resonancia magnética sí puedo distinguir la parte de la hipófisis, la adenhipófisis y la neurohipófisis. Acá sí, la adenhipófisis es más hipodensa y la neurohipófisis es más hiperdensa. Se ve la diferencia entre las dos zonas en la resonancia magnética, más no en la tomografía. Entonces, la hipófisis está conectada con el hipotálamo en esta zona. Entonces, acá estamos viendo un corte en sagital, que es muy semejante al que estamos viendo acá, y este es un corte axial. Perdón, axial, y este es un corte coronal. Todos estos son sin contraste. ¿Cómo lo evaluamos cuando aplicamos contraste? Esto es en una resonancia magnética. En la resonancia magnética es el mejor método para evaluar porque, como les dije, se logra ver de la diferenciación entre la adenhipófisis, que es la más anterior, y la neurohipófisis, que está en la parte posterior. O sea, se ve la diferenciación todavía sin sustancia de contraste. Entonces, esto es en T1. En T1, donde me permite ver la morfología. Como es una glándula, va a captar contraste, al igual que en la tomografía. Entonces, vimos aquí en este corte, la tomografía, en este corte tomográfico, acá se ubica la hipófisis, este es el seno cavernoso, y esto es el, el tallo hipofisiario que se comunica con aquí se encuentra el hipotálamo, y estos son el quiasma óptico. Vamos a ver eso acá en la resonancia. Entonces, en T1 sin contraste, miren la diferencia. Esto es lo que estoy visualizando en un corte coronal. Entonces, esta es la silla turca, el piso de la silla turca. Esta es la glándula hipófisis, el tallo hipofisiario. Aquí el quiasma óptico y acá el hipotálamo. Esto es el seno cavernoso, que se encuentra con estructuras tanto nerviosas como vasculares. Los pares craneales se encuentran acá, y aquí están las arterias carótidas. Entonces, esta es su representación en T1, donde veo morfología sin contraste. Recuerde que este es un corte en coronal, por lo tanto es un corte en una de las partes, puede ser anterior, puede ser medio, puede ser posterior. Entonces acá en el corte coronal, no vamos a poder diferenciar la adenhipófisis ni la neurohipófisis en este corte. De repente, si hacemos más atrás, vamos a hacer un corte en la neurohipófisis, pero aquí en este corte, no. Entonces, esto es sin contraste. Esto es la hipófisis, el tallo hipofisiario, y acá se encuentra el quiasma óptico. Esto de aquí es el hipotálamo. Acá tengo las arterias carótidas, son estas de acá, y los senos venosos se encuentran por acá. Cuando se le aplica contraste, miren cómo capta el contraste.
en T1. Entonces, acá está captando el contraste. Acá capta más en contraste la neurohipófisis que la adenhipófisis. Los senos cavernosos, como tienen vasos, se llenan con el contraste. El tálamo también capta contraste. Entonces, hay patología que va a afectar la hipófisis, hay otra que va a afectar esto de aquí, el tallo hipofisiario o infundíbulo, y hay otro que va a afectar a nivel del quiasma óptico. De acuerdo a, digamos, a donde esté la localización, hay diferentes patologías como la que están viendo acá. No los voy a confundir con esto, porque ahorita no es tema. Entonces, acá también, miren, el quiasma óptico, hay patologías específicas para cada zona. Este es el hipotálamo, acá está la arteria carótida y acá está el mismo seno cavernoso. Entonces vamos a ver el adenoma. Los adenomas son tumores propios de las glándulas, son tumores benignos. Entonces los adenomas podemos encontrarlo como microadenomas o macroadenomas. Cuando son pequeñitos, son microadenomas, va a dar, cuando es mujer, trastornos menstruales, cefalea. En varón causa cefaleas cuando son muy, muy pequeños. Entonces, ¿cómo los vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a visualizar? Lo vamos a ver como imágenes, si lo vemos en la tomografía, van a ser hipodensas. Si lo vemos en la resonancia, hipointensas. O sea, acá estamos viendo, esta es una resonancia magnética, acá estamos viendo una imagen en la hipófisis hipointensa, acá tiene otro y acá tiene otro. Entonces, esto de acá son microadenomas en la glándula hipófisis. Puedo tener también macroadenomas, o sea, adenomas más grandes. Cuando ya son macroadenomas, generalmente al principio son ovalados y después adquieren la forma de un 8. Entonces, acá estoy viendo esto de acá es la glándula hipófisis que está aumentado de tamaño y es un tumor, recuerden, es un tumor benigno. Pero como es un tumor glandular, de todas maneras capta contraste, por más que sea benigno. Tiene una captación heterogénea del contraste, una captación lenta y heterogénea. Entonces, en un inicio voy a ver así un nódulo hipofisiario, que puedo encontrarlo de acuerdo a la zona donde lo vea, puedo encontrar de diferentes tonos, porque uno de ellos es la adenhipófisis y el otro es la neurohipófisis, que es más hiperintensa. ¿Cómo lo veo en la tomografía? Esta es una tomografía que se hizo en el hospital, hace poco nomás, miren, una masa de bordes regulares. Era un paciente varón que tenía cefaleas, por eso se hizo por cefaleas. Entonces, miren aquí, se ve una masa ovoidea de bordes regulares homogénea. Esto es en la tomografía cuando se le aplica contraste. Se le aplica sustancia de contraste y se ubica esta masa, miren, ovoidea, captadora de contraste, pero en forma un poco heterogénea. Hay zonas que captan más el contraste que otras. Miren aquí, y esta es la forma de 8 que les digo, como un muñeco de nieve. Cuando ya son grandes, tienen esta forma de un 8. Esto es en tomografía. En resonancia magnética, su comportamiento es bastante semejante. Esta es una resonancia magnética. Este es un corte axial donde veo el adenoma hipofisiario, se ve ovoideo, todas son con contraste. Miren, en este otro corte, este es un corte axial, se ve ovoideo. Este es un corte en sagital, se ve también ovoideo. Y aquí en el corte en coronal, fíjense, se ve la forma de un 8, de un muñeco de nieve.
tienen contraste y captan el contraste en forma heterogénea, lenta y heterogénea captan el contraste. Pero son de bordes regulares. Acá, miren, sin sustancia de contraste, en la resonancia magnética prácticamente está tomado toda la glándula, tiene una forma de 8, se le aplica sustancia de contraste en T2, donde el líquido se ve de color blanco, se ve la captación irregular de la glándula, y acá nuevamente en T1, miren cómo capta el contraste en forma heterogénea. Recuerden que si bien es un tumor benigno, tiene estructuras vasculares acá, son importantes las carótidas, todos los pares craneales, el mismo seno venoso. Entonces tiene el quiasma óptico, produce alteraciones visuales. Tenemos al seno esfenoidal también cerca. Entonces, por más que es una patología benigna, cuando crece, produce, digamos, lesión como si fuera maligno. Otra resonancia magnética con sustancia de contraste. Miren acá cómo las arterias carótidas, miren cómo se ven sus ramas, carótida interna, y fíjense acá esta forma de muñeco de nieve de 8, que capta heterogéneamente el contraste. Aquí este adenoma, miren, ha invadido, acá en la parte inferior está invadiendo el seno esfenoidal, que es este de acá. Acá tengo un macroadenoma hipofisiario. Miren la cantidad de invasión que tiene. Esta es una tremenda masa sólida de bordes un poco irregulares, captación heterogénea del contraste. Como invadido todo el seno esfenoidal, está invadiendo la parte del techo del paladar. Acá por aquí se encuentra el quiasma óptico, invadió todo el quiasma óptico. Y miren un corte en coronal, como se ve esta forma de muñeco de nieve. Está condicionando hidrocefalia, miren. Acá se ven los ventrículos laterales, los conos frontales dilatados. Acá también los ventrículos laterales dilatados. Tenemos un tumor que es el craniofaringioma, que si bien no es muy frecuente, es un diagnóstico diferencial del adenoma, que sí es el primer tumor benigno que aparece en la glándula hipófisis. Entonces, el craniofaringioma se presenta en edades extremas de la vida, ¿no? O bien en niños o bien en adultos mayores, a partir de los 50, 70, 75 años. Producen cuando es en niños el gigantismo y cuando ya es adulto, ya la acromegalia. Entonces tienen esas manifestaciones. A diferencia del adenoma, que más da trastornos de tipo hormonal o cefaleas o trastornos visuales. Entonces, el craniofaringioma es un tumor que también es benigno, pero tiene la característica que es heterogéneo. Miren, tiene zonas sólidas y tiene zonas líquidas, inclusive tiene zonas de calcificación. Los adenomas no tienen calcificación, el craniofaringioma sí se calcifica. Entonces, esa es una diferencia. El adenoma, como ustedes han visto, si bien en algunos casos es un poco heterogéneo, pero todo es sólido. En cambio, acá tiene una parte sólida y una parte líquida.
Entonces, miren aquí, esta es una resonancia magnética en un corte en sagital y esta es una tomografía en un corte en axial. Miren cómo se ve lo heterogéneo aquí, parte líquida y parte sólida. Y acá una pequeña calcificación acá en la. Entonces, eso es un cráneo faringeo, es un diagnóstico diferencial del, del adenoma. Entonces, miren aquí, el cráneo es una tumoración, fíjense, esto es en T1. Miren acá cómo capta contraste y tiene acá una, una calcificación. Entonces, el hecho que tengan una calcificación ya me está indicando que este es un cráneo faringioma. Los adenomas no se calcifican. Tienen captación de contraste también, al igual que el adenoma, un contraste heterogéneo, una captación heterogénea. Entonces, miren aquí esto, cómo se ve aquí, fíjense, el cráneo faringioma es un tumor mixto, a diferencia del adenoma, que es un tumor sólido, mixto con calcificaciones. Estas son las calcificaciones en la periferia. Miren, es un tumor mixto. La parte de abajo es más densa, más sólida. En cambio, la parte de arriba es más líquida. Fíjense cómo está condicionando una hidrocefalia. Está dilatado los ventrículos laterales, el tercer y el cuarto ventrículo. Está incluso en la protuberancia, está comprimiendo. Y acá el quiasma óptico que pasa por acá también lo está comprimiendo. El seno efenoidal lo ha invadido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, doctora. Vamos a ver la tiroides. La tiroides se estudia con ecografía. Entonces, en la tiroides tengo un corte, o sea, esta es una, a ver, voy a ponerles acá mejor para que lo vean. Esta es la tiroides, un corte en transverso, que es el que más se utiliza. Entonces, esta es la tráquea, los anillos traqueales, y todo eso es la tiroides. El lóbulo tiroideo derecho, el otro es el lóbulo tiroideo izquierdo, macal derecho, el istmo y el lóbulo tiroideo izquierdo. Miren la ecogenicidad que tiene, es muy parecida a la ecogenicidad del hígado. Es uniforme. Y este es un corte en longitudinal de uno de los lóbulos. Este corte transverso y este es un corte longitudinal. Generalmente se utiliza para buscar algunas lesiones o ver el tamaño. La tiroides tiene al costado, tiene a la arteria, la carótida, y tiene a la yugular, la carótida externa y la yugular, la vena yugular. La tomografía no es buena para la evaluación de tiroides. Me sirve para complementar alguna patología que tenga el paciente, por ejemplo, un cáncer, para poder diagnosticar, ver la invasión del cáncer o de un bocio, por ejemplo, si ha crecido dentro del tórax, o sea, un bocio sumergido, pero no me sirve para diagnósticos pequeños, ¿no? Diagnósticos simples o frecuentes. Entonces, esta es la tiroides sin contraste, eso es una tomografía, un corte axial a nivel del cuello. Estoy viendo acá la tráquea, el lóbulo tiroideo derecho, el istmo, el lóbulo tiroideo izquierdo. Por detrás de la tráquea se encuentra el esófago, acá la arteria carótida y esta es la yugular. Un minutito, por favor.
Y te estoy dando clase. Entonces vamos a ver el bocio tiroideo. ¿Qué es un bocio? Es el crecimiento de la glándula tiroides. La causa que fuera condiciona un bocio. Bocio por falta de yodo, un bocio de tipo autoinmune, cualquier crecimiento se va a llamar bocio. Entonces, ¿qué voy a ver en el bocio? Voy a ver aumento de tamaño de la tiroides. Entonces, si normalmente la tiroides medía 4 por 3 por 2 cada lóbulo, acá pues sobrepasa esas medidas, ¿no? Entonces voy a ver una tiroides, un lóbulo tiroideo mm, grande, poco heterogéneo. Miren, la porción del istmo y el lado izquierdo. Cuando aparece un bocio puede aparecer la presencia de nódulos sólidos, puede aparecer quistes, puede aparecer calcificaciones. Entonces, cuando encuentro eso y aumento de tamaño, entonces eso es lo que le llamo un bocio multinodular. Múltiples nódulos sólidos, quísticos y calcificaciones. Pero es benigno. Esto es la tráquea, los anillos traqueales, el derecho, el izquierdo, perdón, el istmo y el lóbulo tiroideo izquierdo. ¿Ven la diferencia con este? Es uniforme, es como si fuera la ecogenicidad de un hígado cirrótico, algo así. Se vuelve heterogéneo, sus bordes se vuelven más irregulares. Entonces, como les dije, la tomografía me permite evaluar la invasión que ha hecho el crecimiento tiroideo, el bocio, hacia el tórax. Recuerden que crece la tiroides, cuando crece, crece hacia adentro, hacia afuera, a nivel del cuello, y crece también hacia la parte interna, entrando por el opérculo torácico al tórax, al mediastino. Entonces, esto es un bocio tiroideo, un aumento de volumen de la glándula, como les digo, de acuerdo, puede ser multinodular, y aquí está entrando al tórax. En el tórax no debe verse tiroides. Entonces acá fíjese un corte axial, ya estoy viendo acá tórax, que no debo verlo cuando veo cuello. Recuerden aquí, esto es lo normal, no veo pulmones, porque la tiroides se encuentra en el cuello. En cambio aquí estoy viendo los pulmones. Entonces la glándula tiroidea ha crecido entrando a través del opérculo torácico. Este es otro bocio. Miren el crecimiento de la glándula tiroides en el lado, más que nada en el lado izquierdo. Un bocio multinodular, un aumento de tamaño más de toda la tiroides, más en el lóbulo izquierdo, con presencia de nódulos, calcificaciones en el centro, zonas líquidas quísticas. Entonces, aquí también, miren, estoy viendo parte del tórax. Entonces, ha entrado al tórax. Esta es la tráquea, el esófago, y acá está el lóbulo tiroideo. Este es el mismo paciente, el lóbulo tiroideo derecho, el istmo, que está multinodular, el lóbulo tiroideo izquierdo aumentado de tamaño, y acá se encuentra una zona quística, acá hay otra zona hipodensa quística, ¿no? Acá hay como si fuera calcificaciones, algo así. Entonces, así se presenta el bocio multinodular, múltiples nódulos sólidos y quísticos con calcificaciones. El adenoma tiroideo, todos los adenomas a nivel glandular van a tener la forma de un huevito. Esa es la forma de los adenomas. Tienen alrededor una banda hipoicoica, una banda como si fuera una membrana de grasa, algo así alrededor. Están bien diferenciados del tejido que lo rodea. Todos los adenomas en la mama donde encontremos, vamos a encontrarlo muy semejante.
En este caso, este adenoma tiene acá un quiste, que no es frecuente, pero puede tener una zona quística. Generalmente son uniformes, no captan contraste, invaden, simplemente no destruyen. Entonces, este es un adenoma en el lóbulo tiroideo del lado derecho, es un nódulo sólido de bordes más o menos regulares, hipoecoico, que cuando le aplico el Doppler para ver si tiene vascularización, simplemente se ve acá las arterias y las venas de entrada y salida, ¿no? Nada más. No se ve otra alteración, o sea, no se ve que es hipervascularizado como si sucedería si fuera un cáncer. Otros son los quistes de tiroides. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples y se van a presentar, este es un corte longitudinal de la tiroides. Acá está uno de los lóbulos y estos son presencia de múltiples quistes, imágenes anecoicas con paredes delgadas, muy finitas, algunos pueden tener calcificaciones, en esta tiroides también tiene calcificaciones, miren, pero estos son quistes. Podemos encontrar un solo quiste, un quiste grande, en el lóbulo tiroideo, aparentemente este es el lóbulo izquierdo, una imagen anecoica con paredes delgadas, que como todo quiste produce una sombra, perdón, un refuerzo posterior, una sombra blanca. El cáncer de tiroides, como todos los cánceres, se va a presentar como masa sólida, de bordes irregulares, heterogéneo, captador de contraste, hipervascularizado, invade estructuras adyacentes. Entonces, este es un cáncer de tiroides, miren, esta es la tráquea, el lóbulo tiroideo derecho, está acá una masa sólida, en el lóbulo tiroideo izquierdo también se ve compromiso del cáncer, tiene calcificaciones, y acá estoy viendo, miren, adenopatías. Este es otro corte del mismo paciente, miren, un corte más o menos a esta altura debe ser. Y estoy viendo acá áreas de captación heterogénea del contraste. Capta contraste, pero de forma heterogénea, son calcificaciones. Y esta es una ecografía que tienen en su clase teórica, por eso las he colocado aquí. Entonces, miren, este es el lóbulo tiroideo, este es un equipo un poquito antiguo, este es el lóbulo tiroideo, en un corte longitudinal, y acá se ubica esta masa, una masa sólida hipoecoica de bordes un poco irregulares, que recuerden siempre el cáncer es bien duro y por lo tanto me da una sombra negra, siempre me da como unas patas así como arañas, miren. Todos los cánceres me van a dar esta forma en la ecografía. Una pequeña sombra acústica posterior a los costados. Entonces, como tengo la duda de si eso no es un cáncer, le pongo el Doppler y miren cómo tiene mucha vascularización. Inclusive la tiroides también ya está con vascularización, o sea que esto ya está invadiendo el resto de la glándula. ¿Alguna pregunta? Bueno, pasemos a la mama. Las mamas lo podemos estudiar mediante mamografía en pacientes mayores de 40 años, en ecografía en menores de 40 años y en resonancia, con resonancia magnética en algunos pacientes seleccionados, digamos, no en todos. Entonces, la mamografía, ¿qué nos va a permitir? Poder ver la mama, pero en un solo plano, en el plano, digamos, frontal y lateral. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ver? Esto es una incidencia que se llama oblicuo medio lateral. Es cuando se aplasta la mama por los costados. En un lado está el compresor y en otro lado está el chasis. Y aplasta la mama como si fuera una tortilla, así.
Entonces, acá, ¿qué cosa me permite ver en esta incidencia oblicuo medio lateral? Me permite ver la mama, la glándula mamaria. Este es el lado derecho, siempre no se olviden en imágenes, el lado izquierdo, mama izquierda. Entonces, esta es la glándula mamaria izquierda. Y esto de acá son los pliegues axilares. Acá se encuentran los pezones y acá el otro pezón. Y esto de aquí es una compresión que se hace de arriba hacia abajo. Entonces el chasis se pone abajo y el compresor en la parte de arriba y nuevamente aplastan la mama. Y no me da acá la parte, la mama derecha y esta es la mama izquierda. Entonces acá está el pezón, acá está el otro pezón. En este corte se ve el pezón acá y el otro pezón se ve aquí. Entonces, ¿qué me permite ver? Tras una línea acá, de pezón a pezón. No, bueno, mi línea no es muy buena, pero más o menos me entiende. Ya. Entonces, esto de acá, esta es la mama derecha, no se olviden, y esta es la izquierda. Ya. Entonces, esto, en esta incidencia, voy a poder ver acá los cuadrantes superiores. El superior de la mama derecha, el superior de la mama izquierda. El inferior de la mama derecha, el inferior de la mama izquierda. Acá voy a ver, en esta otra incidencia, en la cefalocaudal, voy a ver acá los cuadrantes externos de la mama derecha, igual acá el cuadrante externo de la mama izquierda. Aquí voy a ver el cuadrante interno de la mama derecha y acá el cuadrante interno de la mama izquierda. Entonces, si yo tengo una lesión, yo encuentro un cáncer, un nódulo en esta zona. En esta incidencia lo veo el nódulo acá. Y en esta otra incidencia lo veo el nódulo aquí. Entonces, este nódulo, esta masa o el nódulo, está en el cuadrante súpero interno de la mama derecha. Entonces, para eso me sirve para ubicar. Entonces, las dos mamas deben ser como espejo. Miren, la mama derecha igual a la mama izquierda. Entonces, yo debo ver que ambas mamas sean iguales. Si encuentro una zona que no es igual, que es asimétrica, entonces esa zona yo debo considerarla sospechosa de que tiene algún nódulo, algún cáncer se esté instalando. Entonces, así es como una de las formas de buscar, es uno de los signos que debo buscar en la mama para descartar cáncer de mama. Entonces, miren, esta es la piel, el tejido graso mamario, y estas son las glándulas mamarias. Entonces, las glándulas mamarias son radiopacas. Entonces, cuanto más edad tenga la paciente, la glándula mamaria va desapareciendo y va convirtiéndose en grasa. Entonces, la grasa la veo un poco menos radiopaca, la veo más transparente. Es por eso que mayores de 40 años, como ya empieza a bajar la hormona, el tejido glandular empieza a disminuir y se convierte en tejido graso. Entonces, se puede visualizar el cáncer. En cambio, en pacientes jóvenes, como tienen alta influencia de estrógenos, tienen bastante tejido glandular, entonces la mama se ve radiopaca y no permite evaluar, no permite visualizar la radiopacidad de la mama. Entonces, acá estoy viendo, como les decía, el tejido glandular, el tejido premamario, graso premamario, graso retromamario y las axilas, ¿no? Los pliegues axilares, el derecho y el izquierdo. Igual veo acá y empiezo a comparar. Esta es una mamografía.
Entonces, perdón, esta es una ecografía mamaria, que como les dije, se hace en pacientes mayores, perdón, menores de 40 años por el hecho de la densidad mamaria, ¿no? Son mamas muy densas. Entonces, en esta ecografía, ¿qué voy a ver? Este es un transductor de partes blandas. Cuando son así rectangulares, son de partes blandas. Esto es la piel, la dermis y la epidermis. Esto es el tejido graso. ¿Se acuerdan la grasa premamaria que les mencioné? Es esta de acá. Esto de acá es el tejido glandular, eso que se ve radiopaco. Estos son los tejidos fibrosos de sostén. Y acá atrás está la grasa retromamaria, el músculo pectoral y el pulmón. Entonces, esta es una ecografía normal en una persona de 30 años aproximadamente. Entonces, vamos a ver patologías frecuentes. Uno de ellos son los quistes, que son benignos. Entonces, esta es una mamografía y ¿cómo voy a ver el quiste? Voy a ver una masa sólida, radiopaca, de bordes regulares, homogénea, en cualquier parte de la mama. En la ecografía, ah, en la mamografía no me permite decir si esto es sólido o es quístico. Simplemente me dice que es un nódulo benigno, porque acá estoy viendo bordes regulares, homogéneos. Entonces, para eso tengo que hacerle una ecografía. Entonces, en la ecografía, miren cómo se ve acá un nódulo anecoico, boicolúcido, con pared delgada, que tiene una sombra blanca, que es un refuerzo posterior, como tiene todo lo que es líquido. Entonces, este es un quiste de mama. Un fibroadenoma, que es un tumor benigno también. Es un tumor adenoma, no se olviden. Es un adenoma mamario. También igual, lo voy a ver como una masa radiopaca de bordes regulares, aunque acá no se ve tan regular, ¿no? Porque a veces ahí tiene un poquitito de ondulación. A veces no. A veces también puede tener calcificaciones el fibroadenoma, a veces no. Entonces, acá vemos una masa de bordes regulares. No podemos decir en la mamografía si esto es sólido o es quístico. Le hacemos una ecografía y en la ecografía se ve este nódulo de forma ovoidea, sólido, homogéneo, con una pared delgadita alrededor y tiene una banda ecolúcida alrededor, ¿no? Una banda negrita. Que tiene su pared blanquita y una banda negrita que lo rodea. ¿Cuáles son los signos de cáncer de mama? Cuando el cáncer de mama ya nosotros lo encontramos como una masa, ya está en un estadio 2. Lo ideal es encontrar un cáncer in situ. Entonces, ¿cómo se ve el cáncer in situ? El cáncer in situ empieza como pequeñas microcalcificaciones, presencia de microcalcificaciones en cualquier zona de la mama. Entonces, basta que yo tenga 5 microcalcificaciones juntas para que sea una zona sospechosa. Pongamos que estén muy grandes, ¿no? Micros son chiquititas. 5 microcalcificaciones en 1 centímetro cúbico de la mama para que yo considere esto una zona de cáncer in situ. Acá tiene muchas microcalcificaciones, miren, esta mama. Entonces, esto es un comedocarcinoma, ya un cáncer avanzado, ¿no? Pero lo ideal es encontrar cuando haya 5 de estas como máximo juntas. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? En esos casos, esta zona se examina comprimiéndola con ecografía, inclusive se hace resonancia magnética. Entonces, eso es lo que ustedes deben buscar.
microcalcificaciones pequeñitas, chiquititas, mientras más irregulares, más tendencia a que estos sean malignos, o sea, irregulares como granos de arena, ¿sí? Estos sean malignos. Las ramificadas también son generalmente malignos. Todos estos son malignos, ¿no? Pero ya está avanzado estos dos cánceres. Otro es las asimetrías que yo les mencioné. Basta que una zona sea de asimetría, haya una distorsión en alguna zona para yo considerarla sospechosa. Entonces, por ejemplo, acá estoy evaluando las dos mamas y veo una zona que no se encuentra, que no está acá. Recuerden, deben ser como espejos. Entonces, esta zona es sospechosa. No digo que sea, sino que es sospechosa y hay que complementar estudios. Hay que hacer una ecografía, hay que hacerle una compresión, porque a veces esto solamente es tejido glandular que está junto. Entonces, al comprimir, se separa el tejido glandular y ya desaparece. O hacerle una ecografía, se ve el tejido normal y ahí queda, ¿no? No es maligno. Pero si encontramos esto, es un signo que puede ser un cáncer de mama. Otra de las cosas es cuando ya encontramos una masa. Cuando ya encontramos una masa, ya está en estadio 2A, 2B, 2C, pero está en estadio 2. Entonces, ¿cómo vemos una masa radiopaca de bordes irregulares, especulada? Miren, ¿se acuerdan que aparecía el cáncer de pulmón cuando veíamos con ventana para pulmón? Así, de bordes irregulares como una araña. Cuando esto lo veo en ecografía, miren, es una masa más alta que ancha, de bordes irregulares, hipoecoica, pues, hipoecoica, y da esa sombra, como les digo, es una sombra negrita, no es una sombra acústica completa, es un parque, pequeñas sombras acústicas con microcalcificaciones, miren aquí. Esta masa va a retraer el tejido, entonces va a ir retrayendo la piel, va a engrosar la piel, va a retraer el pezón. Miren esa masa, miren la glándula mamaria acá es más grasa, ya tiene sus más de 50 años, más grasa que glándula. Miren aquí los bordes irregulares, una masa radiopaca de bordes irregulares que acá está engrosando la piel. Un poquito está retrayendo el pezón. Cuando en la ecografía se le aplica Doppler, miren cómo se vasculariza. Acá tengo un cáncer de mama, en la mama izquierda. Miren, es una masa sólida, radiopaca, de bordes irregulares, que ya me ha dado una adenopatía, un ganglio centinela en la axila del lado izquierdo. Esta es otra masa, miren, una masa sólida de bordes irregulares y que tiene acá una retracción de la piel. Esto es como se ve, heterogéneo, hipoecoico, hipervascularizado. Ahora, la resonancia magnética. La próxima clase les voy a dar un poquito lo tengo en la otra práctica, tengo un poquito de resonancia, y voy a ir adelantando. La resonancia magnética es un método que, si bien es un excelente método para evaluación de la mama, pero es un método complementario. No se utiliza de primera línea para descarte de cáncer de mama, sino en ciertos pacientes, como les indiqué. Uno de los pacientes es, por ejemplo, los pacientes obesos. El paciente obeso, la mama no entra en el chasis, se desparrama por los lados, porque la grasa tiene una gran cantidad de grasa. Inclusive a veces la grasa es tan grande que no llega a la glándula mamaria. En pacientes que tienen prótesis muy grandes, cuando tienen prótesis
grandes. Ahí la ecografía ni la mamografía llegan a ver la glándula, porque la prótesis es tan grande que la profundidad del transductor no llega. Igualito, por más que se les haga sea, maniobras para hacer la tomografía, a veces no se llega a ver toda la mama, hace la mamografía, perdón. Entonces, en esos casos hay que hacer resonancia magnética. Yo les mencioné que la mama en pacientes jóvenes es muy densa, es una mama completamente blanca. Entonces, ¿qué pasa cuando las pacientes tienen antecedentes de familiares, de mamá, tías, hermanas con cáncer de mama? Se dice que el cáncer de mama aparece 10 años antes que la mamá, de la hija, ¿no? Entonces, si la mamá tuvo a los 35, la hija los va a tener a los 25, si es que los tiene, ¿no? Entonces, pero a los 25 años va a tener una mama muy densa. Entonces, si yo lo veo el cáncer ya por ecografía, ya en la ecografía no me va a dar, no lo voy a ver en cáncer in situ, lo voy a ver ya en cáncer en estadio 2. La ecografía no me permite ver nódulos pequeñitos ni microcalcificaciones. Entonces, para ese tipo de pacientes que son jóvenes y requieren hacerse un descarte de cáncer de mama, en ellos se complementan los estudios, ¿no? Se le agrega a ese estudio, se le agrega la resonancia magnética. Otro es para pacientes que tienen los marcadores esos genéticos BRCA1, BRCA2, que ya saben que genéticamente vienen predispuestos a tener cáncer de mama. Entonces, desde jovencitas, por lo que les mencioné, la densidad mamaria se les empieza a hacer con los 3 métodos juntos para complementar. A veces también en seguimiento de tratamiento de cáncer de mama, para ver la zona que, o sea, cómo ha reducido el cáncer de mama cuando le están dando tratamiento. Y por último vamos a ver los ovarios. Los ovarios son el número de dos, se encuentran al costado de lo que es el útero o en la parte inferior del útero, son ovoideos, van cambiando de tamaño de acuerdo al ciclo menstrual. Generalmente no pasan de 10 centímetros de volumen. Sus medidas son aproximadamente 3 por 2 por 2,5 es aproximadamente, pero como les digo, varían del tamaño de acuerdo a cómo se van acercando a la ovulación. Crecen de mayor tamaño en la ovulación. Tienen folículos, entonces ese es el ovario derecho con sus folículos periféricos. Estos folículos generalmente son aproximadamente 10 folículos alrededor, 10 hasta 12 puede tener, que como les dije va variando de acuerdo al ciclo menstrual. A veces también podemos encontrar folículos en el estroma del ovario, como están viendo acá. Eso es normal. Una de las cosas que siempre han escuchado ustedes son los quistes de ovarios, ¿no? Generalmente los quistes son de tipo funcional. ¿Qué sucede cuando se va acercando la ovulación? Los folículos empiezan a crecer, todos los folículos en general, pero hay uno, el folículo de Graf, que es el que más crece. Llega al día más o menos el día 12, el folículo de Graf sigue creciendo y los otros folículos se van reabsorbiendo. Pero ¿qué sucede cuando hay un desarrollo hormonal? Los que debían reabsorberse no se reabsorben. Entonces, a veces queda uno con presencia ahí de líquido. Y eso se va a convertir en un quiste, que de repente el siguiente ciclo menstrual crece un poquito más porque se vuelve nuevamente a hiperestimular con el influjo hormonal. Pero pasan un par de meses, 3, 4 meses, y solito se arregla digamos, el ciclo hormonal y el folículo revienta, se reabsorbe solo o revienta. Después se llaman quistes funcionales. Entonces, todos los quistes que ustedes siempre vean cuando sean médicos, siempre contrólenlo durante varios meses.
porque hay situaciones en que el quiste desaparece. Pueden tener algunos tabiques, ya cuando tienen muchos tabiques ya no son solamente quistes, sino cistoadenomas, ¿no? El hecho que tengan tabiques ya los convierte en cistoadenomas. El quiste endometriósico son pacientes que tienen un poquito de tejido endometrial por fuera del útero. Entonces, ese endometrio menstrua junto con el útero. Esa sangre que sale de ese pequeño tejido endometrial que está por fuera, que puede estar en el ovario, puede estar en las trompas, puede estar en el peritoneo, puede estar en intestinos y tejido endometrial, también menstrua. Entonces, ese líquido que veíamos acá se llena con sangre y se ve un contenido denso. Entonces, esto es un quiste endometriósico, contenido denso a nivel del quiste. Es un quiste, es un quiste que poco a poco va destruyendo el ovario, ¿no? Porque esto sí ya no se reabsorbe. La poliquistosis ovárica, esto les va a venir en su teoría, siempre les toma el doctor. La poliquistosis tiene unas características para considerarlo poliquistosis. En principio, que el ovario tenga más de 12 folículos periféricos. Estos folículos sean más grandes de lo normal. Normalmente miden entre 3 a 5 milímetros aproximadamente. Entonces, generalmente estos miden más de 5 milímetros y permanecen así durante todo el ciclo menstrual. No varían, no hay ovulación en estos folículos. Entonces puede, como les digo, uno de los criterios es que tenga más de 12 folículos periféricos. Otro es que el tamaño de los ovarios sea más de 10 centímetros cúbicos. Miren aquí, no hay folículo de Graf, no hay folículo dominante, no hay variación mucho con el ciclo menstrual. Miren este, es múltiples quistes en el ovario, es un ovario poliquístico pero severo. Tenemos otro, el cáncer de ovario. Generalmente estos quistes, los quistes tabicados, generalmente son cistoadenomas. Entonces, estos cistoadenomas, algunos de ellos se pueden convertir en cistoadenocarcinomas, o lo que es cáncer de ovario. Entonces, el cáncer de ovario es una masa mixta que tiene partes líquidas por los quistes, tiene partes sólidas por el mismo ovario, es de bordes irregulares, es heterogéneo. Si yo le aplico Doppler, esto va a captar contraste, o sea, perdón, va a realzar la vascularización. Si esto yo lo veo en una tomografía o una resonancia magnética, esto va a hacer captación de contraste. Entonces, miren acá, una masa sólida de bordes más o menos irregulares, heterogéneo, tiene zonas de captación de contraste. O sea, son zonas más, digamos, más densas, ¿no? Son las que captan contraste cuando se le aplica el contraste. Este es un cistoadenocarcinoma ovárico en una tomografía. La tomografía no la utilizamos para evaluar en primera mano los ovarios, solamente es la ecografía, ya sea suprapúbica o transvaginal. La tomografía y la resonancia magnética solamente se utilizan para cuando yo tengo una masa de ovario y quiero darle estadiaje. Por ejemplo, acá, es un cistoadenocarcinoma de ovario, del ovario derecho. Quiero ver la invasión, hasta dónde ha invadido, si ha invadido el parámetro, si está invadiendo, si está dándome adenopatía, si está invadiendo al útero, si está dando carcinomatosis. Entonces, para eso es que yo hago la tomografía, para dar una extensión de enfermedad. Entonces, una masa mixta, recuerden el cáncer siempre es mixto, el cáncer de ovario son masas mixtas,
Miren, de bordes, bueno, acá está más o menos regular, pero tiene áreas de captación heterogénea, capta en la periferia porque es sólido y en la parte líquida no capta el contraste. Este es el útero que está captando acá contraste. Estos de aquí son vasos pélvicos. Y esto de aquí es la ampolla rectal. Este es un corte axial a nivel de la pelvis. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta?